Shalom, hermanos. Kol Hayim Radio presenta el estudio de la semana con el doctor Alexis Gómez, Rosh Kehilá de la congregación Hades Yameinu. Shabbat Shalom, hermanos, nos encontramos en esta Parashat Vayakel Pekudei del año 5780. Hoy es un Shabbat muy especial, es Shabbat HaChodesh, el Shabbat cercano al inicio del mes de Nisan, el primero de todos los meses, que es el recuerdo, hermanos, se aproxima ya la festividad de Pesaj. Y en el día de hoy vamos a tener una administración especial llamada el tabernáculo y la instauración del reino de Dios. Esta porción realmente pues nos va a dar luces de aquello que está ocurriendo en el mundo hoy ante esta pandemia del coronavirus o COVID-19, y nos va a permitir nosotros entender sobre todo los propósitos divinos, y que también nosotros podamos hacer frente, como decíamos en el día de ayer, Bezrat Hashem, con ayuda de Dios, ante estas situaciones que están ocurriendo en el mundo, y sobre todo para ser fortalecidos unos con los otros. Como siempre, nosotros damos una síntesis o resumen de cada una de los temas que la porción en el día de hoy nos presenta. Hoy es una porción de Mejubarot, es decir, es la unión de dos porciones. La palabra Vayakel significa literalmente y convocó, se encuentra en el capítulo 35 del libro de Éxodo, y nos habla de varios temas, principalmente de la contribución de los israelitas. Este es el momento en el cual pasamos de las porciones Trumá y Tetzaveh, que fueron el modelo que Dios planteó para Moshe, pues ahora se convierte en una práctica, en acción, se concretiza, por decirlo así, cada una de las disposiciones de Dios dadas a Moshe. Y la porción de hoy, Vayakel, va a hablar acerca de ese concretarse todo esto en la construcción del tabernáculo, el arca del pacto, el Aarón HaKodesh, el arca santa, la mesa de los panes, la menorá, el altar de oro, el altar de cobre, el kior, que es el lugar donde se lavaban las manos y pies los sumos sacerdotes, esta pileta de bronce, y también todo lo que contenía el patio o el atrio de lo que sería el tabernáculo. La Parashat Pekudei es la última de las porciones del libro de Shemot, de Éxodo, y Pekudei significa literalmente recuento, ese recuento de los materiales para la construcción del tabernáculo. Habla, como ya habíamos mencionado en la Parashat Tetzaveh, de las vestimentas de los sacerdotes. También habla ya de la inspección y aprobación del tabernáculo, del levantamiento y consagración del tabernáculo, y es aquí donde finaliza, por decirlo así, hermanos, la construcción del tabernáculo, y para dar paso entonces a el libro de Vaikra, el libro de Levítico. Y como ya hemos finalizado, hermanos, esta porción, es tradición entre nosotros decir Hazak, Hazak, Benit Hasek, sé fuerte y nos fortaleceremos, sobre todo en este tiempo en el que estamos, hermanos. Recordemos siempre estas palabras, ¿sí? Hazak, Hazak, Benit Hasek, sé fuerte y nos fortaleceremos. El mundo necesita esa fortaleza que solo viene de Dios en estos tiempos de necesidad, en estos tiempos de tribulación. Y la parashá de hoy nos da por decirlo así, una imagen de lo que Dios requiere de nosotros. Y es muy interesante que la parashá Vayakel empieza hablando acerca del reglamento del día de reposo. La porción nos menciona lo siguiente: Moshe convocó a toda la congregación, a los hijos de Israel, y les dijo: estas son las cosas que Adonai ha mandado que sean hechas. Estas son las cosas
que Adonai ha mandado que sean cumplidas, que sean hechas. Observe, hermanos, la primera cosa que Dios pide de Israel en esta porción no es que se construya el tabernáculo, no es que se construyan los diversos utensilios, no es que se realicen o se confeccionen las ropas sacerdotales. Dios nos dice en el versículo 2 por boca de Moisés lo siguiente: 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Adonai. En hebreo está la palabra Shabbat, Shabbaton la Adonai. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de Shabbat. Voy a centrarme específicamente, hermanos, en el versículo 2, porque una de las cosas importantes que el Señor menciona para los hijos de Israel es el mandato de guardar el Shabbat. El Shabbat, como nosotros sabemos, es un regalo de Dios a la humanidad. Dios creó al mundo en 6 días. Y en el séptimo día Él descansó. No es porque Dios se canse. En realidad Dios cesó su obra creadora. Es decir, Dios dejó de crear cosas. Y uno de los principios del Shabbat es que el ser humano pueda imitar al Creador. Y que nosotros podamos, durante este día, el séptimo día, nosotros podamos descansar de nuestra obra creativa. No quiere decir que es que la persona no va a hacer, por decirlo así, hermanos, ningún tipo de actividad, no va a comer, no va a conversar. No quiere decir eso. Dios dice que el ser humano debe descansar en Shabbat porque es un principio básico, importante. El Shabbat es tiempo para dedicarlo para primeramente nuestro descanso, no solamente físico, sino también emocional, del afán de todas las semanas, del día a día. Es el momento en que nosotros tenemos ese encuentro con el Eterno nuestro Dios, con su palabra, para ser, hermanos, renovados. Y no se trata de cualquier día, no se trata de renovar nuestras fuerzas en cualquier día de la semana. Es un día, como dice el libro de Génesis, este es el día, ¿verdad?, que Dios santificó, Dios lo bendijo. No hay otro día. Este día tiene una bendición sumamente especial. Aclaro que no estoy hablando de que tiene que ver algo con la salvación, ¿sí? Porque no estamos hablando del concepto de salvación, estamos hablando del concepto de el descanso. En él es un día que tiene una conexión directa, tenemos una conexión directa con el Eterno nuestro Dios. Y no solamente eso, hermanos, sino que es un tiempo para poder compartir en familia, que es la primera iglesia. Es el tiempo para compartir con los hermanos en la comunidad. Ahora que estamos en esta situación de crisis, pues es un poco difícil, pero como decíamos ayer en nuestra reunión virtual, pues mantenemos estos lazos de comunicación, de preocupación, los unos por los otros. También, hermanos, es muy importante resaltar de este día que es el día en que descansamos de todo aquello que hacemos, de todo aquello que creamos. Los rabinos dicen que este versículo nos habla de que todas aquellas cosas, todos aquellos trabajos que eran necesarios en el Mishkan, en el tabernáculo, son aquellas cosas que nosotros debemos evitar hacer en Shabbat. Y es curioso que es incluido aquí también el hecho de hacer fuego, porque en los tiempos bíblicos, pues el hacer fuego requería de una serie de trabajo,
para que este fuego se mantuviese, la leña encendida y demás. Son cosas que debemos entender en su contexto. Pero también, hermanos, es interesante ver que el final del texto dice: no haréis trabajo alguno, porque aquel que hiciere trabajo morirá. Hay algo interesante en todo este principio. Era mencionado por muchos rabinos, es mencionado inclusive por las redes sociales dentro de la perspectiva judía, que este ha sido el primer Shabbat, hermanos, después que se ha declarado la situación de emergencia, no solamente en Israel, sino también en otros países. Veía esta mañana un poco el comportamiento que nos comentaban los hermanos en la sinagoga Har Zion, cómo están las calles en Brasil. Igual también en la sinagoga Har Zion nosotros no tuvimos servicio presencial hoy, sino que fue televisado también. Y lo interesante que veíamos y que hemos visto durante esta semana, Ariel y yo comentábamos hoy un tanto esto, es cómo están las calles vacías. El mundo está guardando un Shabbat, un descanso. Pero no solamente basta guardar este Shabbat, ese es el símbolo externo, hermanos. Pero la pregunta aquí es: está bien, estoy guardando el Shabbat, pero ¿por qué lo estoy guardando? ¿Ok? Hay que reconocer que la tierra está gimiendo la tierra está viéndose este descanso, la tierra y el hombre están descansando. Quisiera mostrarle algunas imágenes, hermanos, para que veamos cómo está la situación. Miren, esto ya ha circulado por las redes sociales, también por los noticieros. Usted puede ver claramente la contaminación que había en China, hermanos, para el periodo del 1 al 20 de enero, antes de lo que era la situación que se dio en Wuhan. ¿Y qué ocurre, hermanos? En la misma fecha, paralelamente del 10 al 25 de febrero, los niveles de contaminación han bajado. La tierra necesita descanso. Y es aquí donde dicen los rabinos cómo la humanidad no puede ver mucho más allá, de cómo Dios ha utilizado una situación que, si bien es cierto, está golpeando no solamente la salud, sino las economías mundiales, para hacer cumplir su voluntad y para que el mundo entienda y se vuelva a Él. Estas son las imágenes que usted puede observar aquí muy claramente. Este es Italia. Miren cómo estaban los niveles de contaminación antes de ser declarada la ciudad completamente cerrada. Miren la pureza y la limpieza del aire y del libre de contaminación en el momento en que fueron cerradas, pues, fábricas y demás. No solamente eso, sino también el libre tránsito. La tierra está teniendo su Shabbat. Pero no solamente eso, hermanos, el hombre está teniendo su Shabbat. Imágenes de ciudades en el mundo, en China, en Estados Unidos, en Israel, inclusive aquí mismo en Panamá. Usted puede observar cómo se encuentran las calles. Este es en Israel. Observe, esta es la ciudad antigua, en el barrio viejo, donde realmente pues hay muchas tiendas donde hay ventas para turistas, no solamente desde el punto de vista árabe, sino también cristiano. Y estos pasillos, hermanos, siempre están llenos con mercaderías, buhonerías y demás. Esto es difícil transitar. Igual, hermanos, este es España, en Madrid, España. Observe las situaciones
cómo está la ciudad. Este es aquí mismo con nosotros, aquí en Panamá. La disminución del tránsito también. Eso yo lo comentaba con Ariel. Es un tanto difícil ver esta situación porque uno no está acostumbrado. La ciudad esta mañana se veía libre de contaminantes. Desde aquí podíamos observar eso, la ciudad de Panamá, que siempre tiene una especie como de nube, de smog en realidad. Pues hoy pues ya se podían ver los edificios. Y esta es la realidad, hermanos, de lo que está ocurriendo. Los focos de propagación del virus en el mundo. Y realmente, hermanos, el mundo necesita descansar en Dios. Son curiosas las palabras que Yeshua nos menciona. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo les haré descansar. Pero no, la frase no termina allí. Dice, lleven mi yugo sobre ustedes. Y el yugo es el yugo de la Torá. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallarán descanso para sus almas. Curioso que Yeshua dice, aprendan a ser humildes, aprendan a tener un corazón dispuesto. Características que son necesarias, hermanos, en estos tiempos de crisis. Y no solamente eso, sino que la parashá de hoy repite una y otra vez el hecho del corazón. Ser sabios de corazón. Aprendan de mí a ser mansos y humildes de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil. Mi Torah, la instrucción que les doy, dice el propio Yeshua, es fácil, ligera mi carga. Porque si usted quiere, como dice los rabinos en el Talmud, mencionan aquella persona que no quiere seguir la Torá y quiere dejarse llevar por el mundo, Dios le va a entregar a esa persona el yugo, ¿ok?, de este mundo. Sin embargo, si la persona quiere seguir la voluntad de Dios, Dios le entrega el yugo del reino, ¿sí?, el yugo de la Torah. Y un yugo tiene que ver con encaminar a la persona. Y eso lo vamos a ver en la idea final, hermanos. Todo esto que está ocurriendo es para encaminar a la humanidad. El yugo sirve para que los animales no se salgan del camino trazado. Y Dios tiene dos formas para tratar con nosotros. Uno a través del yugo de la Torá, el propio yugo que menciona Yeshua. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. O si usted quiere hacerlo por cuenta propia, entonces Dios le va a entregar el yugo del mundo. Pero ambos yugos tienen el propósito de que la voluntad de Dios se cumpla. La parashá de hoy nos habla de construir el tabernáculo. Ya no se trata, hermanos, de una, vamos a decirlo así, no se trata del plano, del ideal de Dios. Se trata de concretar el ideal de Dios. Y muchas veces usted se preguntará, bueno, ¿por qué fue necesario? ¿Por qué Dios le dice a Moshe que debe narrar dos momentos, hermanos? ¿Por qué no bastó simplemente decir, bueno, Moshe, estas son las indicaciones, quiero que lo hagas así, y después escribir un capítulo que diga, y todo fue hecho de acuerdo a la voluntad de Hashem? Fíjese muy bien, hermanos, que los detalles que son mencionados en la parashá Trumá y la parashá
Tetzavé, son repetidos. ¿Por qué tienen que ser repetidos? Es la pregunta. No bastaba con decir todo fue hecho de acuerdo a la voluntad de Hashem, de todo lo que Moshe habló al pueblo de acuerdo a la voluntad de Hashem. Esto nos deja una lección muy importante, hermanos. Yo quiero que usted vea más allá del simple hecho de recitar nuevamente tanto el punto de cómo Dios quería la ofrenda, cuáles eran los utensilios de la ofrenda, e inclusive después hacer un recuento de la ofrenda para por último, hermanos, hablar acerca de la dedicación. Y es que Dios, hermanos, tiene un plan, un ideal para cada uno. Dios tiene todo preparado para su salvación, para mi salvación, para la salvación de la humanidad. Un plan perfecto, detallado, porque el objetivo de la Torá, hermanos, no es hacer cosas. Hay algo más allá de los mandamientos, estatutos y ordenanzas. Está el principio de la obediencia, porque la Torá viene a ser el antídoto, hermanos, del problema que ocurrió en el jardín del Edén. El tabernáculo viene a ser uno de los instrumentos didácticos para regresar al Edén. No se trata de idolatrar el tabernáculo, no se trata de idolatrar las vestimentas sacerdotales, de los utensilios, no se trata de ponerle la fe a estas cosas, por decirlo así, hermanos. Se trata de que son instrumentos para que el ser humano pueda acercarse, por decirlo así. ¿Y acercarse en qué sentido? Porque una persona solo puede acercarse a Dios si realmente entiende. Y así como nosotros como profesores utilizamos ejemplos, usamos analogías, como nosotros usamos cuestiones prácticas para que los estudiantes entiendan los conceptos que son puramente abstractos y puedan ser reflejados en esta realidad, de la misma manera Dios presenta en el tabernáculo cómo funciona la dinámica celestial, cómo funciona la relación de Dios con el hombre y cómo podemos volver nuevamente a través de estas acciones concretas, podemos volver a restablecer esta relación. Como decíamos en la Parashá Trumá, el objetivo del Mishkan en Éxodo 25:8 decía: y me harán un tabernáculo para que yo habite dentro de ellos, betohem, en ellos, dentro de ellos. No se trata de simplemente construirlo. Dios manda a construirlo. Su divina presencia, ¿verdad? La Shejinah se manifiesta en este lugar, en esta morada, al igual que se manifestó en el templo de Salomón, en el templo el segundo templo con Herodes el Grande. No negamos de que Dios no se manifieste en ese lugar, pero realmente el objetivo, como bien lo sabían los rabinos, es que el objetivo principal es que ese sea el medio didáctico para lograr un cambio que es completamente interno. Dios quiere morar en nosotros. ¿Y por qué hago aclaración en esto? Y vuelvo nuevamente con el punto del Shabbat que hablábamos al inicio. El mundo hoy está guardando un Shabbat obligatorio. Pero la pregunta ¿es de corazón lo que estamos haciendo? Dios está obligando, porque la gente
quiso el yugo del mundo, y el propósito de Dios es darnos el descanso, en Él el descanso que perdimos después de la caída, hermanos. Ese es su propósito. Por eso Dios estableció el Shabbat y le dio el Shabbat a Israel como mandamiento. Le dio el Shabbat el año de Shemitah también, que es el séptimo año de descanso de la tierra. Le da el año de Yovel, el año del jubileo de las 7 veces 7 años de Shemitah, que sería en el año número 49. Termina en el año número 50, se da el Yovel, el jubileo. Todo esto tiene que ver, porque al final, primeramente, hermanos, el Shabbat es el descanso del ser humano semanalmente, de su obra creadora, de crear, de hacer, de trabajar, de hacer las cosas. Shemitah es que la tierra descanse. Yovel es que todos vuelvan a su lugar de origen. Hoy el mundo está descansando en Shabbat. Y Dios está haciendo que la tierra descanse también. Dios está hablando, hermanos. Esta mañana Ariel me comentaba algo muy interesante, que quizás no habíamos visto. El propio Yeshua nos dijo a nosotros, y con esto les digo, hermanos, que nosotros no podemos adelantarnos a la interpretación de la Escritura. Debemos esperar a que las cosas sucedan, pero tenerlas siempre claras en mente, porque Yeshua dijo que nosotros entenderíamos los tiempos. Me decía Ariel esta mañana una frase, y que él mandó el versículo para algunas personas. Es la frase de que el Señor Yeshua dijo: orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat. No estoy diciendo que esta situación que estamos viviendo sea el cumplimiento completo y pleno de las palabras de Yeshua. Yo, como le decía a Ariel esta mañana, pienso que no. Pienso que aún falta para que ese versículo se cumpla en su totalidad. Pero es muy interesante, hermanos. Es interesante ver que Yeshua dice: oren para que no sea en invierno, el tiempo en que empezó toda esta crisis en Wuhan, y de allí se expande al mundo entero. Y también que no sea en Shabbat. Hoy el mundo vive un Shabbat. Y un Shabbat, hermanos, que no es un Shabbat en paz por completo. La tierra está descansando, el ser humano obligadamente está descansando, pero físicamente estamos descansando, pero nuestra mente no está descansando, porque el mundo está preocupado por la economía, porque el mundo está preocupado. Hermanos, ¿qué dice el Señor? Por eso Dios mandaba doble porción de maná. Y aquí nosotros podemos, hermanos, pasar horas y horas hablando de este asunto. Pero quiero decirles esto, hermanos, para que a su mente vengan todos los versículos, todo aquello que hemos estudiado, hermanos. Y usted pueda ver cómo esto se va armando una relación de todas estas cosas. Y ciertamente, hermanos, el mundo está en un Shabbat obligado, pero ojo, aún no con el corazón dispuesto a dejar las cosas en manos de Hashem. Vive un mundo preocupado, como el propio Yeshua dice, que se afanan por lo que han de comer, por lo que han de vestir. Y debemos reconocer, hermanos, estamos preocupados, porque no habíamos vivido nunca una situación como esta, por lo menos en los últimos 50 años.
Y lo digo en los últimos 50 años, hermanos, porque esta no es una cuestión como fue la invasión. Estamos hablando de una cuestión a nivel mundial. Ya no es una región. Porque en el caso de la invasión éramos nosotros nada más. Cada detalle del Mishkan nos enseña a que debemos construirnos a nosotros mismos, hermanos, y transformarnos en la clase de persona que puede tener una relación significativa con Hashem. No se trata simplemente de construirlo, hermanos. El plano está, el plan de Dios está. El punto es pasar del plan a la acción. ¿Qué yo estoy haciendo para construirlo hoy? Israel no se quedó en el plano, no simplemente le dijo a Moshe, ay, qué bonito, me gustó tu plan, lo que Dios quiere para nosotros, pero en medio de las carencias del desierto, la gente empezó a desprenderse de lo que tenía. Dice que empezaron a dar de más hasta que Moshe tuvo que decirle a la gente, deténganse. Y cuando nosotros dejamos todo en manos de Dios, dejamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Con esto yo no estoy diciendo, hermano, que usted no tenga que hacer lo propio, ¿ok? Yo no estoy diciendo que ahora diga, no, ya no voy a trabajar, ya no voy a hacer nada porque el Señor me va a sustentar. No, tenemos que hacer nuestro esfuerzo hasta donde podamos hacerlo, pero hasta allí todo lo demás queda en manos de Hashem. Y cuando usted deja las cosas en manos de Hashem, dedica su vida a Dios construyendo ese tabernáculo, Hashem se hace presente y se manifiesta en el mundo. El gran problema es que Hashem no se ha manifestado en el mundo para bien, es porque el mundo no ha querido verle, no ha querido buscarle. Pero al final, hermanos, les tengo una buena noticia. Su voluntad se va a cumplir, sea como sea. Si usted sigue sus mandatos, si usted acepta el yugo de Yeshua, el yugo del reino, no va a ser fácil, pero el Señor nos fortalece. El propio Yeshua dice que debemos aprender de Él en humildad, ser mansos y humildes de corazón. Pero si por el otro lado queremos luchar por nuestras propias fuerzas, entonces Dios nos entregará el yugo del mundo. Aún así, Dios hará cumplir su voluntad. Construir un tabernáculo, hermanos, es el proyecto del Gan Edén. Ese era el proyecto inicial, que viviésemos, compartiésemos, estuviésemos, caminásemos, hablásemos con Dios, como lo era en un inicio, en los tiempos de Adán y Java. Sin embargo, el pecado, como ya lo hemos explicado, hermanos, creó ese distanciamiento. Y ese tabernáculo, ese momento en que Dios habitaba, se paseaba, dice el texto, lo que hizo fue, como dicen los rabinos, hermanos, como lo vamos a ver ahora en el Midrash Shir Hashirim, nos menciona que cuando el hombre peca y él quiere buscar su propio conocimiento, ser autosuficiente, entonces Dios se aleja. Es curioso que Dios está cercano a los de corazón humilde, pero al altivo dice que percibe de lejos, es decir, Él lo quiere muy lejos, se aparta, se distancia del altivo. Y como Él es altivo, entonces Dios lo deja, por decirlo así, a su suerte,
que él enfrente las cosas solo. Y una vez que el hombre peca, hermanos, volver a establecer esta relación, que es mencionada en lo que los académicos llaman el protoevangelio del Génesis 3:15, que el Targum lo explica muy claramente y habla de que los hijos de la mujer, cuando cumplan los mandamientos, así dice el Targum, la simiente de la mujer cumpla los mandamientos de Dios, siga la voluntad de Dios, ellos le aplastarán la cabeza a la serpiente. Ellos aplastarán la cabeza a Yetzer Hará, que ya ha sido despertado una vez que el hombre prueba, experimenta el mal que estaba afuera y pasa de manera interna. La única manera, el único antídoto de aplastarle la cabeza a la serpiente, el Yetzer Hará, es a través de la Torá, de los mandamientos. Sin embargo, dice que cuando los hijos de la mujer no cumplan, así dice el Targum, no cumplan los mandatos de Dios, entonces la serpiente le herirá en el talón. Curioso, Ekev, y es la misma palabra que usamos para Ikevot HaMeshiach, las huellas del Mesías, hermanos. Porque cuando el hombre no cumple la voluntad de Dios, entonces Él nos morderá el talón. ¿Y cómo nos morderá en el talón? Mandándonos situaciones, mandándonos calamidades, para hacer cumplir la voluntad de Dios. Y el Targum termina diciendo, pero para ellos hay esperanza, porque a pesar de que la serpiente le muerda el talón a la descendencia de la mujer, dice el Targum, pero para ellos hay una esperanza y Dios establecerá la paz en los días del Rey Mesías. Es curioso cómo construir ese tabernáculo. Es trabajoso. Dios le dice a Adán Arishon que él tenía que trabajar, que la mujer daría a luz a sus hijos con dolor, que el hombre tendría que trabajar y volvería al polvo de la tierra. El trabajo para, hermanos, volver al estado en que estábamos en el Jardín del Edén requiere de un trabajo duro. Y no estoy hablando específicamente de un trabajo físico, sino un trabajo interno, una lucha interna. Una lucha que tuvo el propio Caín y que no pudo vencer. Una lucha que tuvieron todas las personas a través de la historia bíblica, algunos en altas y bajas. Y es interesante que en medio de esa lucha, muchas personas, muchas generaciones en la época bíblica intentaron restablecer esta presencia de Dios, esta relación de Dios. Lo vemos en el propio Noah, lo vemos luego con Abraham, Isaac y Jacob, con las 12 tribus, los jueces, los reyes. Cómo traer nuevamente, que es el tema del próximo libro, que es el libro de Vayikra y Amós, cómo llamar esa presencia de Dios a esta tierra. El Midrash Hashirim 5.1 nos menciona lo siguiente, haciendo alusión al texto que hemos hablado de Génesis 3.8. Ellos escucharon la voz de Dios caminando por el jardín. Bueno, una voz que camina, pues ya lo hemos explicado, está hablando del Mashiach. Quien se paseaba en el jardín es Mashiach.
como decíamos la semana pasada en la porción Kitizá. Dice el Midrash, Rabbi Abba dijo, el verbo caminar de ese versículo está expresado gramaticalmente en forma pasiva para indicar que la voz de Dios estaba en proceso de retirada. ¿Sí? Dios se está retirando una vez que el hombre peca. Se distancia. ¿Será porque no lo quiere? No, hermanos. Dios se distancia para no destruir a la humanidad. La forma pasiva siempre es utilizada para expresar la idea de autoabsorción. Uno no se dirige a otros en forma pasiva, hablando desde el punto de vista gramatical. Adán pecó, hermanos, y la presencia de Dios, la Shekhinah, se fue a un nivel en los cielos. O sea, subió, se apartó, estaba en el Gan Eden y del Gan Eden ella sube y se aparta. Cuando Caín peca, va, sube y nuevamente se va apartando poco a poco, hermanos, de la humanidad. Y así sucesivamente la presencia de Dios asciende a niveles. Pero sigue contando el Midrash que cuando vinieron los justos desde Abraham, sus hijos Isaac y Jacob, y así aparece Moshe, Aarón, David, Shlomo, ellos hicieron lo posible para traer la divina presencia de vuelta a la tierra. Abraham tuvo el mérito, dice el Midrash, de traer la presencia de Dios del nivel 7 al nivel 6. Isaac la hizo descender del nivel 6 al nivel 5, Jacob al nivel 4, Leví al 3, Kehat al 2, Abraham al primer nivel y Moshe la trajo de vuelta a la tierra. Hablando de estos 7 justos. ¿Sí? Es interesante que es el mismo número 7 de los Ushpisim, que hemos mencionado ya, o los visitantes del azúcar. Rabbi Isaac dijo, ¿y cómo sabemos esto? Porque en el Salmo 37 está escrito, los tzadikim heredarán la tierra y habitarán por siempre en ella. Es curioso que Yeshua también menciona porque los justos heredarán la tierra también, ¿sí? ¿Cómo se explica este versículo? Los malvados están suspendidos en el espacio y no tienen lugar en el que estar porque ellos no traen la presencia de Dios a la tierra, pero los justos, los tzadikim, se las arreglaron para reposicionar la presencia de Dios en la tierra por medio de sus esfuerzos, sus acciones, el construir el tabernáculo personal. Como consecuencia, ellos habitan por siempre en ella. La presencia de Dios habita en la tierra como resultado de sus esfuerzos. Por eso, hermanos, en la historia de Sodoma y Gomorra, de Sodoma y Gomorra, una de las cosas que Abraham le menciona a Dios es el hecho, hermanos, de que la divina presencia habita con el justo. Y Dios perdona a una ciudad si por lo menos, como dice el propio Dios en la conversación con Moshe, por lo menos hay 10 justos. Y aquí los rabinos hacen la pregunta, ¿no? ¿Cómo se posó la presencia de Dios en la tierra? Y la respuesta es en el día en que fue erigido el tabernáculo, o sea, en la porción de hoy. La presencia de Dios en la tierra se manifiesta cuando fue erigido el tabernáculo. Pero aquí viene la pregunta, hermanos. ¿Será que era el tabernáculo per se, de por sí? Es interesante, hermanos, notar que una y otra vez se repite en el texto, lo dieron de corazón. ¿Sí? Se repite una y otra vez
que la ofrenda para Adonai es producto de todo sabio de corazón. Así describe a Betzalel y a Oholiab, así describe a la gente que dio, sabio de corazón. ¿Por qué hago énfasis en esto, hermanos? Porque las dos cosas están caminando juntas. La divina presencia se encuentra en el momento en que erigimos el tabernáculo con el requisito de que, escuche bien, tengamos un corazón dispuesto. Por eso es que Dios le dice al pueblo que Él ya está cansado de los sacrificios, holocaustos. El propio salmista, el propio David, en aquel momento, aquella oración, después de que Natán, el profeta, habló con él, dice que tú no quieres holocausto ni sacrificio, yo te los daría. Lo que tú quieres es un corazón contrito y humillado. Y ese corazón contrito y humillado tú no despreciarás, oh Dios. Entonces, hermanos, aquí está el punto importante. No basta construirlo físicamente, sino tener un corazón dispuesto, contrito y humillado. Las dos cosas caminan juntas. Volviendo al tema del Shabbat, no es simplemente el hecho de que por disposiciones de salud, porque mucha gente está haciéndolo obligadamente, pero si nuestro corazón no se acerca a Dios verdaderamente en este tiempo, realmente no estamos haciendo un Shabbat real. Y es muy importante que nosotros tengamos esto en mente y en cuenta. Yeshua dice en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Y esa es la respuesta a este Midrash. ¿Qué significa este Midrash que nosotros hemos visto de Shir HaShirim, o de Cantar de los Cantares? El tabernáculo es erigido por medio del duro trabajo de los seres humanos que bajan la divina presencia a este mundo por medio de sus esfuerzos y de su dedicación. Dios se hace presente cuando la gente hace su esfuerzo por seguir la voluntad de Él y caminar en su senda y en sus caminos. Y una vez que nosotros logramos reconocer nuestra situación, nuestra humanidad, el proyecto de Dios que había sido mencionado en la Parashá Trumá y en la Parashá Tetzaveh se concretiza. Por eso Yeshua, hermanos, que habla de este reino, su mensaje es la instauración de este reino, que no está distante, hermanos, del tabernáculo y del templo. Porque el tabernáculo y el templo tienen propósitos didácticos, Dios se hace presente, sí, pero hay unos requisitos para que Él se haga presente, porque en el fondo, como dice el libro de Apocalipsis, va a llegar el tiempo en el cual no habrá necesidad de templo ni de tabernáculo, porque Dios mismo estará con nosotros, porque nosotros seremos, como dice el propio Pablo, somos templo del Espíritu Santo. Es decir, caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el propósito del templo, ese es el propósito del Mishkan. Si bien es cierto, hay algo físicamente construido, pero si mi corazón no está dispuesto, de nada vale la construcción. Por eso los rabinos decían claramente que cuando el templo fue destruido, incendiado por Tito Flavio Vespasiano, en el año 70, los rabinos dijeron, bueno, es que en realidad destruyeron algo que ya estaba en ruinas, ya era cenizas, quemaron algo que ya estaba destruido.
porque no había el corazón, la intención verdadera del corazón, la kavaná. El templo estaba allí. Había corrupción, como nosotros lo sabemos que había en el siglo I. Entonces, ¿dónde está este componente del reino? Yeshua nos dice a nosotros en Marcos capítulo 1, versículo 15. Vamos a leer el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Yeshua vino a Galil predicando el evangelio, las buenas nuevas. Las buenas nuevas no son producto del Nuevo Testamento, hermanos. Hay que aclarar que estas son palabras. La Besorá es una palabra, hermanos, que es muy interesante. La palabra Besorá tiene la misma raíz de la palabra basar. Basar en hebreo significa carne. O sea que las buenas nuevas no es solamente decirlas, sino que usted también tiene que vivirlas, experimentarlas en su carne. Es decir, caminar de acuerdo a las buenas nuevas. Y estas buenas nuevas ya están en Isaías. ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿Cuál es la buena nueva? La buena noticia es que Dios va a instaurar su reino y que volveremos nuevamente al jardín del Edén. Ese es el mensaje de las buenas nuevas que Yeshua está predicando. La instauración del momento del reinado y la soberanía de Dios. Ese es el mensaje de la buena nueva. En ese proceso, hermanos, de ese mensaje de la buena noticia, para que eso se dé ese final, hay un camino. Y ese camino trazado es a través del Señor Yeshua. Por eso Yeshua es el componente principal para que estas buenas nuevas del reino de Dios en el mundo se concretice. ¿Sí? Versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Hermanos, ya el tiempo se cumplió, dice Yeshua. El reino de Dios se ha acercado. Lo que buscaban los justos está cumpliéndose. Pero Yeshua aclara algo importante. Como requisitos para la instauración plena de ese reino: arrepentíos y creed en el Evangelio. Son dos aspectos importantes: arrepentirse y ser fiel, ser obediente. ¿Y por qué hay que aclarar que son estas dos cosas, hermanos? ¿Qué es lo que está produciendo esta crisis que estamos viviendo? He escuchado en muchos lugares, en muchos momentos, hay de todo en medio de esta crisis. Algunos que se lanzan a decir, creyentes que dicen, no, a mí no me va a dar el COVID porque yo estoy con el Señor, la sangre de Cristo tiene poder, etc. Y reprendo al COVID-19. Se han olvidado de algo, hermanos. Dios envía las enfermedades producto de nuestra desobediencia. Y miren que estoy diciendo nuestra, porque el concepto judío de colectividad es muy importante. Todos somos responsables. Ninguno de nosotros es justo. Ay, pero yo estoy lavado por la sangre del Cordero. Sí. ¿Será que eres completamente justo? Hay que hacer un análisis, hermano. Y aunque fueses completamente justo, ¿hiciste tu trabajo? Porque hay gente que se está perdiendo.
Entonces debemos arrepentirnos. Por eso Yeshua empieza diciendo, arrepentidos. Este es el mensaje del Evangelio del Rey. Y este es el mensaje para hoy, hermanos, en medio de esta crisis. Arrepentidos. Pero hay mucha gente, hermanos, que hoy está buscando a Dios. Y yo no usaría la palabra arrepentimiento, sino remordimiento. Algunos sí están buscando arrepentimiento, pero le falta la segunda parte del componente. Porque yo puedo estar diciendo hoy, clamando a Dios, que es importante, el clamar a Dios, hermanos, en arrepentimiento. Pero no termina en el arrepentimiento. Yeshua dice, creed en el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio, hermanos? El Evangelio no es levantar la mano y decir que Jesús es el Salvador, hermanos. Ese no es la perspectiva judía, bíblica. Y digo, hermanos, perspectiva bíblica judía. No es judaísmo, no es judaizar, no es nada de eso. Es como fue escrita la Biblia. La Biblia es un libro judío, hermanos. Y ciertamente, hermanos, para entender esas palabras las tengo que entender en el contexto, porque si yo saco el texto fuera del contexto judío, creo un pretexto. Fíjese muy bien, ¿qué significa? Yeshua dice, arrepentíos. Ok, ya esa parte ya la vimos. Pero después dice, creed, que tiene la raíz de emuná, que es ser fiel, la firme fidelidad, obediencia, implica obediencia. ¿A qué? Al Evangelio. Pero se tiene la idea de que Evangelio es igual a Jesucristo. Sí, el Evangelio, hermanos, no le niego, el Evangelio, ese camino de esa buena nueva es trazada por Jesucristo, por Yeshua Mashiach. Pero el objetivo de esas palabras y de la obra de Yeshua es que la gente sea obediente a Dios y a su palabra, a su Torah. Yeshua no vino a abolir la Torah. Con esto no estoy diciendo, hermanos, que ahora los no judíos tienen que convertirse en judíos, para nada. Hay cosas básicas que fueron determinadas para los no judíos en Hechos capítulo 15. Y hay, como dicen los rabinos, 1050 mandamientos en el Brit Hadashah para todos los creyentes no judíos y judíos. Entonces es muy importante entender que este creer, ser fiel, implica, hermanos, ciertamente ser obedientes a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos relacionarnos con la idea de establecer el reinado de Dios? ¿Cómo podemos tener esa, vamos a decirlo así, ese firme propósito que la imagen del tabernáculo nos presenta? Porque la imagen del tabernáculo es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a ver ahora en el tabernáculo en sí muy rápidamente. Pero hay algo muy interesante que menciona el Salmo 22-29. Pues a Dios pertenece el reinado y Él gobierna sobre las naciones. Recuerden lo que acabamos de mencionar. Yeshua dice que el primer paso es arrepentidos y el otro paso es creer en el Evangelio, es decir, ser obedientes, fieles al Evangelio. Una cosa es, hermanos, que usted siga a Dios, por decirlo así, y busque a Dios en este tiempo de necesidad y adversidad porque está arrepentido o tiene remordimiento de lo que ha hecho, pero eso no necesariamente implica que usted se crea en el Evangelio. Ojo, porque creer en el Evangelio no es simplemente, como ya dije, levantar la mano y aceptar al Señor Jesucristo.
Esa frase de Yeshua va mucho más allá y es mucho más profunda. Fíjese lo que menciona Gaón de Vilna en relación al Salmo 22-29. Dios, hermanos, es el rey del pueblo judío porque ellos lo aceptaron como su rey cuando aceptaron seguir sus leyes. En lo concerniente a las naciones, recordará lo que dice el Salmo, a Dios pertenece el reinado. Sí, ¿por qué pertenece el reinado? Porque los judíos han aceptado seguir a Dios como su rey. Pero las naciones, miren lo que dice, y Él gobierna sobre las naciones. Pero en las naciones, para las naciones, Él no es rey, Él gobierna sobre las naciones. ¿Cómo así que Él gobierna sobre las naciones? Cuando Él quiere que hagan algo, las naciones se ven forzadas a cumplir su voluntad, pero dado que ellas no reconocen a Dios como su gobernante, Él no es su rey. Dios las obliga. ¿Cómo las obliga, hermanos? Con acciones como las que estamos viviendo hoy. Pero realmente las naciones, y esta es la pregunta, la gente estamos pidiendo, aquellos que reconocemos a Dios como nuestro rey, nos arrepentimos verdaderamente ante Él. Pero hay gente que realmente no está pidiéndole a Dios como su rey, sino simplemente en medio de una desesperación, porque, hermanos, esto es muy importante recordar. Una cosa es que nosotros aceptemos a Dios como rey, al Mesías, a Yeshua, ¿verdad? Como nuestro Señor, y otra cosa es que le aceptemos como Salvador. Mucha gente lo acepta como su Salvador. La sangre de Cristo tiene poder, recibe cura en el nombre de Jesús. Pero la pregunta es, ¿le aceptan como rey? Y aceptarle como rey es cumplir su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Como él dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Los mandamientos del propio Dios. Entonces no es lo mismo. Por eso el Gaón de Vilna dice, miren, existe una diferencia. Aquellos que aceptan a Dios como rey y aquellos que Dios gobierna sobre ellos, es decir, Dios los fuerza. ¿En cuál de los dos lugares está la humanidad? Por eso, hermanos, cuando nosotros hablamos del tabernáculo, en este proceso de hacer las cosas no solo por Teshuvah, sino también por obediencia y emuná, ¿sí? El tabernáculo es el ejemplo de cómo este proceso de arrepentimiento y fidelidad se da, hermanos. Yeshua es la puerta del atrio. Todos, judíos y no judíos, tenemos acceso a la divina presencia a través de Yeshua. Él dijo, yo soy la puerta por donde entran las ovejas, ¿no? Pero antes de entrar, hermanos, directamente aquí a encontrarnos con el Señor, fíjese que aquí está los querubines, el árbol de la vida, como decían los rabinos, los querubines que están guardando el árbol de la vida, para llegar a este lugar, que es el lugar que nos separa del Edén. Hay pasos, y es curioso, hermanos. Primeramente, el atrio es el lugar donde están los israelitas comunes. El lugar santo entran los levitas, hermanos, de acuerdo con los turnos, pero en el lugar santísimo, única y exclusivamente el sumo sacerdote.
Para aquí hay unas vestimentas específicas, para los sacerdotes hay una vestimenta específica, para los sacerdotes aquí afuera para hacer los sacrificios también una vestimenta específica. Dice el Señor que en Éxodo 20, y también lo repite el propio Éxodo 19, disculpe, y lo repite Pedro en su carta, somos un reino de sacerdotes. Pero ¿cómo vamos a ser un reino de sacerdotes? Hay un proceso. Primeramente está el altar de los sacrificios. Aquí es quemada la carne de los animales como ofrenda de olor agradable a Dios. Es quemar nuestro yo, nuestro ego, nuestra altivez. Y una vez que el ser humano reconoce su humanidad y que somos polvo, así como el polvo, como este animal se convierte en ceniza y reconocemos que somos más que polvo y ceniza, entonces podemos lavarnos, hermanos. Observen lo que estamos viviendo con el coronavirus, hermanos. Estamos lavándonos las manos, pero realmente estamos reconociendo a Dios, hermanos. Estamos siendo humildes. Este es el mensaje que quisiera dejar en este día de Shabbat. En medio de esa humildad puedo pasar a lavarme. Aquí los sacerdotes se lavaban manos y pies. ¿Ok? En el kior, en la pileta. Hecha de bronce. Inmediatamente, esto también representa las aguas del bautismo. Esto representa que primero hay que arrepentirse para luego pasar por las aguas del bautismo, ¿verdad? Luego de allí pasamos al lugar santo. Tenemos la mesa de los panes. Todo sustento, hermanos, todo sustento viene de Dios. ¿Le dice algo eso hoy, hermanos? Todo proviene de Él. Nuestra confianza debe estar puesta en Él. Pero estos panes, como vamos a ver más adelante, no solamente simbolizan mi sustento, sino también el sustento de otros. Yo también soy llamado a ayudar a otros. Está, hermanos, el candelero de oro, la menorá, ¿sí? Ya hablamos del shulchan, lehen hapanim, o la mesa de los panes de los rostros. Está la menorá, que representa la presencia de la Shekinah, la luz divina en nuestras vidas, siendo guiados por la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y luego de allí, hermanos, también está el altar del incienso, que representa nuestras oraciones. Observe el proceso, hermanos. Arrepentimiento, lavado de las manos, higiene, hermanos. Dejemos todos en las manos de Dios, que es poderoso. Caminemos de acuerdo con su palabra. Y oremos los unos por los otros, clamemos a Él. Para luego entonces, hermanos, tenemos el arca y el propiciatorio, el lugar donde entraba el sumo sacerdote una vez por año, el día de Yom Kippur, para hacer expiación por los pecados a través de la sangre del Cordero. Hoy nosotros sabemos que la sangre de Yeshua es poderosa. Pero observe todo el proceso, hermanos. La sangre del Señor Yeshua es la que nos va a librar de esta plaga. Sí, pero hay un proceso, hermanos. Un proceso de arrepentimiento, de lavado, normas de higiene, de confiar en Dios y compartir lo que tenemos, pero también de caminar de acuerdo con su palabra, de orar al Señor, para entonces encontrarnos con Él en el santo de los santos.
Kodesh HaKodashim. Aquí está el corazón, nuestro corazón, confiado y fortalecido en Dios. 3 son los fundamentos. 3 son las partes del Mishkan, como ya las vimos. El lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. La Mishnah en Pirkei Avot dice lo siguiente, hermanos. Y este es el mensaje que quisiera que aplicásemos en estos días. En los días en que vivimos. El mundo se sostiene sobre 3 cosas, dicen los rabinos. La Torá, la instrucción de Dios. La Avodá, el servicio en el templo, y Gemilut Asadim, o los actos de bondad. Los rabinos dicen, estas 3 cosas son esenciales para crear un mundo estable. Si falta una de ellas, el mundo colapsa, hermanos. Y esto es cierto. Yeshua menciona en su discurso de las bienaventuranzas, él menciona la parte que tiene que ver con la Torá. Él no vino a abolir la Torá y los profetas, así dice en Mateo capítulo 5. Luego él habla acerca de Abodá, la tefilá, las oraciones. Él habla acerca de cómo orar, ¿verdad? Y también habla de Gemilut Asadim, actos de bondad, cuando él habla de la Sedaká y de dar limosna, de dar la caridad, de ayudar al prójimo. Y observe, hermanos, si los rabinos mencionan, y el propio Yeshua también lo menciona en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, los rabinos dicen, si falta una de ellas, el mundo colapsa. El mundo está colapsando, hermanos. ¿Por qué colapsa este mundo, hermanos? Porque alguna de estas 3 cosas está fallando, o si no todas están fallando. La Torá, la Avodá, Gemilut Asadim. Sin embargo, ¿cómo puedo yo hacer? Es la pregunta. ¿Para qué estas 3 cosas, al igual que hay estas 3 partes en el tabernáculo, estas 3 cosas puedan ser una realidad, hermanos? Y es aquí donde entramos en los 3 rasgos del hombre justo, que nos habla de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. El primer rasgo del justo es la búsqueda de la verdad, la Gevurá, la fortaleza interior, y Gesed, la preocupación por los demás, o la misericordia, la gracia. ¿Sí? Sin embargo, estos 3 rasgos, hermanos, del justo se pueden distorsionar, ¿ok? Y es muy importante que nosotros tenemos que saber distinguir, porque si la persona es demasiado altiva y arrogante, estos 3 rasgos se convierten en puntos de vista completamente negativos. Por eso hablamos de 3 rasgos del justo, de acuerdo con la palabra del Señor, para que estos 3 rasgos nos permitan cumplir estas 3 cosas por las que se sostiene el mundo, que también representan las 3 partes del tabernáculo, que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, como lo vamos a ver al final. Vamos a ver la primera, que es Emet, verdad. Este rasgo es el deseo de entender la Torah. Los rabinos dicen que Jacob representa esta parte, porque Jacob, a pesar de todo, a pesar de su exilio, dice que él se dedicaba a estudiar la Torah. Esaú no tenía esta parte de estudiar la Torah. Él se dedicaba a estudiar la Torah, a buscar la verdad. El que busca la verdad está representado en el Aarón, en el arca que contenía la primera Torah. Estaban las tablas, estaban los 10 mandamientos, Aseret Hadibrot, que Hashem le dictó directamente a Moshe. Ese es el rasgo desde un punto de vista justo, la búsqueda de la verdad, pero esa verdad está basada en hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, yo puedo buscar la verdad por otros medios. Y es aquí donde vienen los científicos, académicos,
que tratan de buscar esa verdad, alejados completamente de la voluntad de Dios y de su palabra. Y eso lleva al orgullo. Con esto no estoy diciendo, hermanos, de que no debemos hacer los esfuerzos. Dios dice que en el final de los tiempos la ciencia aumentaría. Busquemos, hermanos, realmente una alternativa, una cura de esta pandemia, pero cuidado, porque si no estoy buscando la verdad de la palabra de Dios, puedo vanagloriarme, ¿sí? El segundo fundamento es la Geburá, la fortaleza interior. Este es el deseo de doblegar tu ego y tus deseos físicos para hacer lo correcto. El rasgo de la Geburá está representado en el Mizbeach, en el altar. Esto lo representa, Yitzhak representa este rasgo, en donde se coloca lo mundano, animal y físico y se dedica por completo a la causa más elevada. ¿Por qué Yitzhak? Porque cuando Abraham le dice a Yitzhak que lo va a ofrecer en sacrificio, Yitzhak no se opone ante lo que le dice Abraham. Recordemos que Yitzhak, cuando iba a ser sacrificado, como dice el propio Josefo, y menciona la tradición judía, tenía alrededor de unos 33 a 36 años. Es doblegarse, es doblegar tu ego, tus deseos físicos para hacer lo correcto, pero es dominar el Yetzer Hara. Pero hermanos, nosotros no, como hemos explicado, si no canalizo bien la Geburá, puede pasar lo siguiente: que yo me anule a mí mismo y que entonces me vaya a un convento, me vaya a un monasterio, me quede en una cueva como fue en los tiempos de Qumran y no tenga relación con los demás porque todo el mundo es corrupto y yo soy el único santo. Por eso es que viene el siguiente fundamento, que es Gesed, la preocupación por los demás. Y ese está representado por Abraham Avinu. ¿Se acuerdan que Abraham tenía sus tiendas abiertas para aquellos que necesitaban? Bueno, este es el rasgo representado por el Shulchan, por la mesa de Lejen Hapanim, o los panes de la presencia, o los panes de los rostros, en donde este pan de los semblantes representa, curiosamente, son 12 panes en nombre de las 12 tribus, que representa el sustento, compartir con los demás. Así que cada uno de estos fundamentos tiene que ver con nuestra vida. Queremos retornar, hermanos, a lo que es mencionado, como dicen los rabinos: 3 cosas sostienen el mundo: la Torá, la verdad, ¿sí? ¿Ok? La Avodá, el servicio, ¿ok? Y abodá, ese servicio, tiene que ver cómo yo sirvo a Dios. Y la única manera de servir a Dios es haciendo su voluntad y suprimiendo mi ego y mis deseos físicos para dar lugar a su voluntad. Y por último, ¿verdad? Gemilut Hasadim, o las buenas obras, o el ayudar a los demás. Estamos en un mundo que colapsa. Y con esto voy a concluir este estudio. Ha sido un poco extenso, hermanos, pero creo que es necesario que esta palabra sea divulgada, que esta palabra pueda ser compartida. El COVID ya es oficialmente una pandemia global, hermanos. Lamentablemente, la respuesta en el conocimiento científico hoy en día excluye la posibilidad de incluir a Dios como parte de esta ecuación en la dirección del universo. Todo el mundo dice: no es el virus, que si se creó en un laboratorio, que si no se creó en un laboratorio, que si es una guerra biológica, que si es para los intereses de ciertos países, que si es para levantar la economía, si es para desaparecer personas, en fin. Todo el mundo está dando respuestas humanas. Y si bien es cierto, pudo haber sido producto de aquello, hermanos,
El ser humano no está viendo que Dios es el que permite que las cosas sucedan o no. Él es el que permite que este virus pueda llegar a las personas. Él es el que permite que este virus está en control de Dios, hermanos. Nosotros no podemos negar que es un virus, pero Dios está en control de todas las cosas. No podemos estar en respuestas extremas, hermanos. No, es que ahora voy a verlo desde el punto de vista de salud. ¿Ok? Es que lo único que me va a curar es lavarme las manos, lo único que va a curar es andar con el cubreboca, es las aglomeraciones, etcétera, y yo no me voy a contaminar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hemos visto que hay personas que se han contaminado y han tratado de seguir las disposiciones, pero algo se ha filtrado. Por otro lado, tampoco podemos irnos desde el punto de vista de la fe. No, ahora en el nombre del Señor Jesús yo reprendo todo espíritu de COVID. Las dos cosas van caminando de la mano, hermanos. Debemos guardar la higiene, pero también confiar en Dios. Maimónides decía que nuestra obligación es asegurar nuestra buena salud, hermanos. No podemos simplemente confiar en Dios, usted tiene que hacer su parte. Dios ha dejado, dicen los rabinos, porque algunos dirán, no, pero la historia de la mujer que sufría flujo de sangre, ves que gastó todo su dinero en médicos. Hermanos, han malinterpretado ese versículo. El problema de la mujer que sufría flujo de sangre es que ella puso su confianza única y exclusivamente en los médicos. En los tiempos de Yeshua, hermanos, usted debía ir al sacerdote. El sacerdote le iba a indicar que usted debía arrepentirse, debía buscar a Dios. El sacerdote había que ofrecer sacrificio, pero el sacerdote, después que terminaba todo este proceso, le decía: ve al médico. Como tu póliza, ve al médico. Y esto no lo decimos, esto no lo explicamos porque no estudiamos cultura bíblica. Esto ocurría en los tiempos de Yeshua. Y ciertamente, en este momento aprovecho para agradecer a todos aquellos que están dando su vida, su tiempo, todo su esfuerzo, los médicos, enfermeras. Que Dios les bendiga en esta hora a ellos, porque están haciendo el trabajo que Dios les ha encomendado. Usted tiene que hacer su parte. Por eso hay una frase en el judaísmo que dice, ¿verdad? Ora como si todo dependiese de Dios y haz tu esfuerzo como si todo dependiese de ti. Más claro no puede estar, hermanos. Haz tu esfuerzo, cuídate, no salgas. Cuando salgas, toma todas las debidas precauciones. ¿O porque creen, hermanos, que esto ocurría con la lepra, con Sarat, con la lepra? Cuando hablemos de esa parashá próximamente, en el libro de Levítico vamos a estar viendo ese asunto. Cuidar nuestros cuerpos es un requerimiento espiritual similar a proteger nuestras almas, dice el propio Pablo, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por otro lado, hermanos, como dijimos, y no menos importante, sino el más importante, no debemos olvidar que la decisión final sobre la vida y la muerte sigue en manos de Dios. Todo está en manos de Dios. Pero tampoco me puedo ir con el extremo, si todo está en manos de Dios, no voy a seguir lo que dice el MINSA, no voy a seguir lo que dicen los estamentos de seguridad. No, tengo que hacer mi parte. Y es aquí donde nos lleva a la reflexión en este mundo que colapsa. ¿En qué hemos fallado, hermanos?
Miren, muchos han sido los escritores a nivel académico que han hecho un análisis de la crisis social que hemos tenido a partir del siglo XIX, con las guerras mundiales posteriormente, la destrucción de la sociedad desde el punto de vista ético y moral. Siempre me gusta ver el ejemplo de cómo fue fundado Estados Unidos. Fue fundado en base a unas bases puritanas. El cumplimiento de la palabra de Dios en los 10 mandamientos. Y esto hay que reconocer, hermanos, que una de las cosas positivas entre aquellas negativas que hubo en la proliferación del cristianismo y del evangelio de Cristo, está el que los 10 mandamientos, las Aseret Adibrot, fueran conocidas por la humanidad, independientemente de las interpretaciones que se dieron posteriormente al mandato del Shabbat. No voy a entrar en detalles en eso, pero ciertamente han sido reglas que han servido de base para la humanidad, para el comportamiento ético y moral. Ellos representan para esta sociedad la justificación de nuestra existencia en la tierra. Sin embargo, hermanos, hay algo interesante que quisiera que viésemos desde el punto de vista de la gematría. Cuando Dios escribe las Aseret Adibrot o los 10 mandamientos o las 10 palabras en las 2 tablas, como es mencionado en la Torah, cuando usted cuenta las letras en hebreo de las Aseret Adibrot, da de 620, ¿ok? 620, hermanos, corresponde a el total de una suma, dicen los rabinos. En la Torá hay 613 mandamientos positivos y negativos, ¿ok? Entre positivos y negativos, que Dios le entregó al pueblo judío. Si usted cuenta todos los mandatos positivos y negativos en la Torá, desde Génesis hasta Deuteronomio, usted va a encontrar 613 mandamientos. Sin embargo, hermanos, en el libro de Génesis hay 7 leyes de Noé que Dios le entregó a toda la humanidad, que se encuentran también, y son las leyes que son para los no judíos, que la iglesia adoptó en el siglo I, en Hechos capítulo 15. Si usted suma 613 más 7, le da a 620. Sin embargo, hermanos, el valor numérico de la palabra Keter, que significa corona, curioso, ¿eh? Coronavirus, es de 620. Y es aquí donde queremos ir cerrando este estudio con la siguiente reflexión. Cada vez que realizamos el servicio de la Torá, nosotros colocamos 2 coronas, si recuerdan cuando hacemos el cortejo de la Torá. Las coronas representan que Dios está en control, ¿verdad?, de nuestras vidas, y que es la palabra de Dios que están contenidas en esos mandatos, en los 613 mandamientos y en las 7 disposiciones a los no judíos en las leyes de Noah, que están contenidos en la Torah, cuando Dios gobierna nuestras vidas. Sin embargo, Keter también es el nombre que se le ha dado al nuevo virus. A pesar de que existen otros coronavirus, como lo sabemos, ¿verdad?, que han causado daños, como el SARS. Sin embargo, es curioso, hermanos, que cuando usted deja de lado
esa conexión con Dios, esa corona que está sobre la Torá, sobre esos 10 mandamientos, sobre esos 613, esas 10 palabras, esos 613 mandamientos y 7 leyes de Noé. Entonces Dios va a usar otro tipo de corona para que podamos, hermanos, cumplir su voluntad. Una corona diminuta, una corona que no se ve, pero que puede causar daño y destruir la vida del hombre y todo lo que él ha creado en su ego, en su vanagloria, en su soberbia, haciendo que viva desesperado. En la medida en que nosotros nos dispongamos en arrepentimiento, nos dispongamos a creer en el Evangelio, ser obedientes a Dios, que es lo que significa literalmente creer en el Evangelio, entonces estaremos pasando esa corona, quitándole el poder a esa corona diminuta, estableciéndola realmente donde debe estar, en las Aseret Adibrot, en los 613 mandamientos, en las 7 leyes de Noah. Para finalizar, hermanos, hay 2 formas de purificación en la Torá. Ya eso lo hemos hablado. La primera es con agua. Dice la Torá que cuando usted tiene algo que no soporta el fuego, usted va a utilizar agua. Ejemplo, la madera no soporta el fuego. Pero aquello que soporta el fuego, como los metales, deben pasar por él para ser purificados. Es curioso las palabras del propio Yeshua, bueno, no de Yeshua, del propio Juan, antes del bautismo de Yeshua. En Mateo capítulo 3, versículo 11. Pero voy a leer desde el versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Es curioso como Juan los llama generación de víboras, ¿no? Y víboras aquí tiene que ver con serpiente, Nahash, esa misma serpiente que muerde el talón de la descendencia de Abba. Es los que se dejan llevar por el Sahara, ¿no? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, nuevamente la palabra teshuvah, y no penséis decir de entre vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Necesito que permanezca esa palabra de ese fuego allí. Sigue diciendo: yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento. Es el mismo principio. Lo que no se mantiene con fuego, que es perecedero, va a pasar por agua. Juan nos va a bautizar con agua. Dice ahí, el bautismo
de arrepentimiento. O sea que Dios nos ofrece un camino. Arrepiéntete y sé obediente. ¿Ok? Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará. ¿Ok? Aquí viene el punto. En Espíritu Santo y fuego. Algunos académicos mencionan que la frase en el Espíritu Santo está ausente en algunos manuscritos. Y el texto dice directamente, Él los bautizará con fuego. ¿Por qué, hermanos? Porque no es como pensamos dentro de las iglesias, es el fuego del Espíritu Santo, no. Fuego significa en la Biblia, en el Brit Hadashah, en la Biblia significa, en el Nuevo Testamento significa juicio. Juan nos bautiza con agua, pero Yeshua ya no va a venir con arrepentimiento y con obediencia. Él va a predicar, sí, esas palabras, pero aquel que no obedezca, hermanos, va a venir con fuego consumidor, con juicio. ¿Y cómo yo sé que viene con juicio? Porque el versículo dice, su aventador está en la mano, y limpiará su era y recogerá su trigo, el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Dos formas de purificación, hermano. O nos arrepentimos y seguimos las sendas del Señor siendo obedientes, o dos, Él enviará calamidades como las que estamos viviendo y muchas otras más. Nos hará pasar por el bautismo de fuego, de las tribulaciones. Y es muy importante tener esto claro, hermanos, en los tiempos en que vivimos. Que podamos, hermanos, construir este tabernáculo. Pasar del plano inicial de ideas a la concretización del mismo en nuestras vidas. Pero sobre todo, el único camino seguro es a través del arrepentimiento sincero. Es a través de la obediencia a Dios como nuestro Rey. Pero si nosotros no queremos seguir por ese camino, como las naciones, hermanos, entonces Él gobernará, como dice el Salmo de hoy, Él gobierna sobre las naciones, Él impondrá su voluntad. Y entonces sí nos bautizará con fuego, con situaciones, tribulaciones. ¿Y por qué nos bautizará con fuego? Porque nosotros en nuestro orgullo empezamos a decir, somos fuertes. ¿Y por qué empezamos a decir que somos fuertes? No necesariamente lo tengo que decir. Mis acciones demuestran, no me va a pasar nada, yo puedo con el virus, en medio de esa soberbia. Que el Eterno nuestro Dios nos bendiga y nos guarde. Cuídense mucho, hermanos. Tengan un Shavua Tov, una muy buena semana. Saludos en el nombre de Yeshua. Que podamos esta semana ser protegidos por el Señor. Que guarde nuestras salidas y nuestras entradas. Es nuestra oración. Vamos a recibir la bendición final. Yivarechecha Adonai, vishmerecha, yair Adonai panav elecha, vechuneka, yisa Adonai panav elecha, veyasem lecha, shalom. El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local.
promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la Iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El ministerio renovado en nuestros días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: «Vuélvenos, oh Eterno, a ti, y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio».